Estamos acá en lo que es Barro Negro, se conoce esta zona de Casonas. Estamos específicamente donde fue el hospital de sangre de Cruz, en la batalla de Loncomilla de 1851. Fue un combate que se llevó a cabo entre el 7 y el 8 de diciembre. El combate comienza el día 7 a las 11 horas y fue bastante breve el primer día de combate, ya que a las 12 horas las tropas de Cruz ya se veían diezmadas, ya se veían reducidas lo suficiente como para tener que replegarse a la casona en la que estamos ahora. Antes de este repliegue, la caballería de Cruz estaba en todo lo que es este llano, y en el cerro se posicionaron el Cívico Talca, Curicó, Colchagua y Chillán de línea, junto con 2 piezas de artillería, los cuales a eso de las 11:30 más o menos masacraron lo que sería la caballería de Cruz. Y ellos, en el desbando, algunos se ahogaron en el río intentando escapar y otros intentaron venirse a la casona, lo cual algunos lo lograron, otros no. Posterior a esto, Bulnes toma otras posiciones, mantiene las posiciones de artillería en el cerro, y en el cerro que está al otro lado, hacia allá hasta el norte, también pone 2 piezas de artillería para dejar bien hecho el sitio de la casona, y las milicias empiezan a hacer constantes ataques de fusilería. En los muros que vemos acá, y que se repite este patrón arquitectónico en toda la casona, se parapetó el Carampangue con las milicias de Cruz y los sobrevivientes de caballería, y mantuvieron un fuego continuo hasta el día 8 de diciembre, donde finalmente el general Cruz se rendiría, marcando así el final de la Guerra Civil del 51 en la región del Maule y en el sur de Chile. La importancia de esta batalla es que cambia y ya cambia un antes y un después entre lo que sería el desarrollo de la Guerra Civil de 1851. Fue el primer alzamiento contra un presidente de la República y fue una de las primeras guerras civiles en contra del bando conservador. Antes de esto se habían visto contra el régimen de Diego Portales. Entonces, en conclusión, la batalla de Loncomilla es sumamente importante, puesto que es el primer alzamiento de la región del Maule, donde también se ven personas de Concepción, se ven personas también de los alrededores, que se alzan contra el presidencialismo y contra el bando conservador que estaba regente en esa época, que llevaba bastantes años en el poder. Es el primer intento de descentralización del país también, y eso se toma en consideración en los cambios constitucionales que se vieron a posterior. Posterior de este combate, la guerra se movilizaría al norte y terminaría con el sitio de La Serena unos meses después. Ya con eso se acabaría la guerra civil, pero el combate más grande de esa guerra civil fue Loncomilla, donde por el bando conservador murieron entre 800 a 1000 personas, y por el bando rebelde murieron 1700 personas, más numerosos heridos, que fueron incontables por lo que dicen algunos documentos, llevándose consigo más o menos unas 3000 vidas, lo cual en su época era mucho, eran pueblos completos, literalmente 3000 personas. Bueno, ahora estamos en lo que es el patio de la casona de Barro Negro, que se denomina en los documentos. Acá fue el hospital de sangre del general Cruz, y por esa puerta, que era la única en ese entonces, junto con otra que había en el otro sector, era donde entraban y salían las tropas que iban a dejar a los muertos y heridos en combate. Acá fue donde se hicieron las cirugías, donde también se parapetaron. Cuando ya Bulnes decide asediar la casona, hubo constante fuego de fusilería desde las ventanas y desde la puerta, pero igual los muertos y los heridos entraban y salían por esa puerta. Eso fue constante, se vio hasta el último momento de la batalla. A eso de las 11:30 pasa lo mismo. La leva, la milicia irregular, viendo que estaba ganando la batalla, no sigue las órdenes de Bulnes y decide irse a la carga contra los muros de toda la casona, y son acribillados por el regimiento Carampangue, que estaban parapetados junto con también la caballería sobreviviente y la milicia por el bando rebelde. Esto también hace que el sitio se alargue un día. Y ya cuando se quedaron sin víveres, Cruz decide rendirse
y ahí ya finaliza también el combate, con una rendición incondicional. Bueno, el tema de cómo se reclutaron tropos por ambos bandos fue bastante distinto a lo que fue, por ejemplo, la guerra civil del 1829 o posterior la guerra civil del 59 o de 1891. Lo que se caracteriza en cómo se reclutó gente en este proceso histórico es que se vio mucho la política, el convencimiento puerta a puerta. Más que el obligar a alguien a pelear por algo, se le intentaba convencer para que esta persona sintiera los ideales de un bando u otro. Por ejemplo, Paso Maturana nombra en su libro Historia de Talca que el batallón cívico Talca, la gente, el pueblo que participaba dentro del batallón, no se sentía muy partícipe con el mando que tenía Montt en su momento. Por el contrario, estaban desconformes con él. Pero el oficial al cargo se encargó de convencerlo con discursos bastante llamativos y con un buen poder de convencimiento no violento de que participaran y que lo siguieran al combate. Así, por ejemplo, se reclutó el batallón cívico Talca, el batallón cívico Chillán, Curicó, entre otros que participaron por el bando gubernamental. Por el otro lado, por el bando rebelde, tenemos a Cruz, que fue desde Concepción, donde sublevó a la artillería naval de Talcahuano, y también fueron convenciendo a la gente de participar, de alzarse contra Montt, de terminar con lo que ellos denominaban una tiranía, ya que llevaba 2 periodos presidenciales que en ese entonces eran más largos de los que conocemos ahora, y habían cambiado la constitución, habían hecho muchas reformas constitucionales para el bando conservador, lo cual esto al bando liberal le generaba un repudio bastante grande, porque no podían llevar a cabo sus políticas públicas. Y en el tema de la reelección también se veía mucho el tema del cohecho, se veía también el tema de cambio de voto. El sistema de voto era muy distinto a lo que hoy en día, en el sentido de que no se tenía el mismo sistema que se tiene ahora de la huella digital, la firma. Entonces estos rumores, por así decirlo de manera coloquial, los cagüines, fueron generando este odio en la población. Y que bueno, el bando conservador tampoco velaba tanto por el bajo pueblo. Entonces no veían, por ejemplo, que se construyeran escuelas o que, por ejemplo, el sistema público de salud no mejorara. Cosas por el estilo. Eso fue molestando a la gente poco a poco. Y eso hizo que al menos el bajo pueblo estuviera en contra del presidente de turno, en este caso Montt. Y en el caso de la aristocracia estuviera muy conforme porque tenía muchos beneficios sociales. Y esto empieza a generar como este odio propio de la guerra civil. Tristemente no se pudo resolver por las buenas del conflicto, y esto llevó a cabo la masacre de Loncomilla, básicamente porque murieron 3.000 personas en este campo. Al menos en mi grupo de recreación tenemos lo que sería el regimiento Carampangue, que luchó por el lado de Cruz, por el lado rebelde. Creo que sería bueno fomentar algo que se dio por los dos bandos, que sería la milicia irregular, gente de época con traje civil, algunos andaban a pie descalzo, otros con hojotas de cuero, algunos que tenían más dinero tenían zapatos, botín de guaso, pantalón de tela o calzón, que es lo que le había mostrado antes, que es una prenda interior que se usaba con chiripa o se usaba un pantalón arriba, o simplemente andaban en calzones, por así decirlo. Camisa blanca. En esa época no tenía botonadura completa, se veía un botón o hasta 4 botones que llegaba hasta la altura del esternón más o menos. El tema de los puños de la camisa, un botón de madera o amarra, las dos son correctas, o collera, también se veía mucho eso. El cuello como una camisa normal pero sin entretela, no era tiesa la camisa en esa época, al menos la de bajo pueblo. El tema del sombrero, se veía mucho el bonete achupallado, que es este sombrero más o menos de copa. Se veía también el bonete achupallado bajo, que es la copa redondita pero la ala más ancha. Bonetes de lana, que es la misma ciencia, la misma forma, pero de paño. Y en el caso de los ejércitos, yo creo que la mejor manera de diferenciar entre un ejército y otro sería, ya que está el Carampangue, es poniendo un regimiento de cívicos, Curicó, Talca, Chillán,
que tienen la misma casaca, el mismo pantalón, el mismo calzado, el mismo chacoque, este sombrero alto, pero tenían dos cosas que lo caracterizaban. La insignia del cuello y del chacó, que usualmente era una V y la primera letra de la ciudad, por ejemplo en el caso del Talca el T, en el caso del Curicó la C, y lo que cambia es el cuello, que el cuello era un vivo rojo, o sea una cintita roja por así decirlo, y el resto del cuello era gris. Y esa era una gran diferencia que se hacía entre los batallones cívicos y los regimientos de línea y la artillería. Al final son esos detalles los que... No, es que ahí se ve el muro, es para que se entienda que el muro seguía antiguamente por acá. Toda esta zona era un muro grande. Donde, bueno, ahí el muro sigue. Pero de ese cerro, y ese cerro de ahí, se pusieron las tropas de Bulnes. Y Bulnes hace 2 tiros de cañón, o al menos se nombra algunos tiros de cañones, para demostrar que estaba a tiro de la casa. Y esto con el fin de hacer daño psicológico a las tropas rebeldes. Funcionó bastante bien, pero Bulnes decide no seguir bombardeando la casa porque no quería dañar el inmueble, perdón, de la familia que se encontraba acá. Pero sí sirvió como arma psicológica, se vio eso. Y estos 2 o 3 tiros, algunos tiros que se nombran. Y en este muro también habían soldados parapetados, disparando constantemente con las tropas que venían corriendo hacia la casa. Y eso se vio en la noche, ya cesó un poco el fuego. Igual se veían los gritos constantes para que se rindiera un bando u otro. Pero finalmente se acabaron los víveres y terminó la rendición incondicional por parte de los rebeldes.